La última voluntad de Helena Montenegro. El aire en la sede de Lisboa era denso, cargado con el empalagoso aroma de los lirios blancos y los resentimientos tácitos. A solo 3 días de que Helena Montenegro de Vázquez fuera entregada a la fría e implacable tierra, su familia se reunió en una sala que se sentía aún más fría. La sala de conferencias con paneles de caoba del abogado de su marido. Su hijo, André, se mantenía estoico, una imitación perfecta del hombre que su padre deseaba que fuera. Su hija, Mariana, vibraba con una rabia tan potente que parecía calentar el espacio a su alrededor. Esperaban a su padre, don Eduardo Vázquez. Cuando la puerta se abrió finalmente, él no estaba solo. Del brazo, envuelta en seda negra demasiado a la moda para el luto, estaba Carla Silva, la amante. Él la había traído al funeral de su esposa y ahora la había traído a la lectura del testamento. La audacia era impresionante, pero ninguno de ellos, y mucho menos Eduardo, podría haber predicho que las palabras finales de Helena Montenegro serían las más poderosas. Desde la tumba, el juego acababa de empezar. El juego de las apariencias. El funeral de Helena Montenegro de Vázquez fue un evento. No fue solo un servicio, fue una obligación social. Un testimonio final de una mujer que había sido un pilar de los círculos filantrópicos y sociales de Lisboa. Los bancos de la sede de Lisboa eran un verdadero quién es quién de la antigua riqueza y el nuevo poder. Un mar de tela negra, sombría y costosa. En la primera fila se sentó Eduardo Vázquez, su rostro una máscara de dolor cuidadosamente construida. Sus anchos hombros, usualmente tan confiados en sus trajes a medida, estaban encorvados. Se secó los ojos con un pañuelo inmaculado, un gesto lo suficientemente dramático como para ser notado por los columnistas sociales que estaban detrás. A su lado, sus hijos formaban un marcado contraste. André, a sus 24 años, era el heredero aparente. Su mandíbula tan tensa que parecía que podía romperse. No había derramado una lágrima, no porque no sintiera, sino porque sentía demasiado el peso de la ausencia de su madre. El espacio vacío a su lado, donde su tranquila fuerza solía estar. Pero más que eso, sentía un odio visceral y latente por el hombre en que su padre se había convertido. Había visto las señales sutiles durante años, las llamadas a altas horas de la noche, los inexplicables viajes de negocios de fin de semana, el olor a un perfume dulce y extraño que se aferraba al abrigo de su padre. Mariana, de 19 años, era el fuego de su madre. Donde Helena había sido una quema controlada de inteligencia y gracia, Mariana era un incendio forestal de emoción. Sus lágrimas eran reales, calientes y furiosas. Se negaba siquiera a mirar a su padre, con todo su cuerpo angulado lejos de él. Una acusación silenciosa y furiosa. Se aferraba a la mano de su tía, Carmo Montenegro, la hermana menor de Helena. Los ojos rojos y penetrantes de Carmo no se perdían nada, especialmente a la mujer sentada sola en el tercer banco. Carla Silva era una obra maestra de sutileza calculada. Su vestido negro era recatado, su maquillaje discreto. Pero no podía ocultar la ambición que irradiaba de ella como un espejismo de calor. Era más joven que Helena, con el tipo de belleza pulida y hambrienta que la antigua riqueza temía y el dinero nuevo anhelaba. Su presencia era una declaración de guerra. Era una bofetada a la memoria de Helena, a sus hijos, a todo el clan Montenegro. Los susurros la seguían como un rastro de humo. ¿Es ella? Él no se atrevería.
la audacia absoluta de ese hombre. Eduardo sabía que ella estaba allí. Le había dicho que viniera. Un juego de poder tan descarado que era casi patético. Era su forma de declarar que la vieja era había terminado y que una nueva estaba comenzando. Él creía, con la arrogancia inquebrantable de un hombre que siempre había conseguido lo que quería, que la muerte de Elena era un final trágico, pero, en última instancia, conveniente para un capítulo. Ahora, finalmente podía tenerlo todo. El nombre Vázquez, la fortuna Montenegro que la impulsaba y la mujer que realmente deseaba. Después de que el himno final se desvaneció y el ataúd inició su lento viaje fuera de la catedral, un hombre alto y de cabello plateado se acercó a la familia fracturada. El doctor Gonzalo Ferreira, socio principal de Ferreira, Paz y Asociados, había sido el asesor legal de la familia Montenegro durante 40 años. Él había redactado el primer acuerdo de fideicomiso de Elena y su último testamento. Su rostro era una máscara de simpatía profesional, pero sus ojos, cuando encontraron los de Eduardo, eran tan fríos como el granito. «¡Eduardo! ¡André! ¡Mariana!», comenzó su voz, un barítono bajo que exigía atención. «Mis más profundas condolencias. Elena era una mujer extraordinaria». «Gracias, Gonzalo», dijo Eduardo, dando una palmadita en el hombro del abogado, en un espectáculo de compañerismo familiar. «Agradecemos que hayas venido». «Por supuesto», respondió Ferreira, apartándose sutilmente del toque. «Debo informarles que la lectura del testamento final de Elena está programada para este viernes, 15 de agosto, a las 10 en punto en la sala de conferencias de mi oficina. Es imperativo que todos estén presentes». Mariana resopló, un sonido crudo y amargo. «¿Ya? Acabamos de enterrarla». «Su madre fue muy específica sobre el momento», dijo Ferreira, su mirada suavizándose brevemente mientras la miraba. Insistió en la rapidez para resolver los asuntos. «Estaremos allí», confirmó Eduardo, su mente ya acelerándose. Los números eran asombrosos. La herencia personal de Elena de su padre, el industrial Federico Montenegro, era inmensa. Combinado con sus bienes compartidos, el patrimonio Vázquez valía más de 9 dígitos. Él tenía planes, grandes planes, planes que involucraban nuevos emprendimientos, una nueva vida, una nueva esposa. Planes que Carla ya lo estaba ayudando a hacer. Mientras la familia se dispersaba, saliendo al débil sol de la tarde, André agarró el brazo de su padre. «Eres repugnante», siseó su voz baja y venenosa. La máscara de dolor de Eduardo cayó, reemplazada por un destello de irritación. «Cuida tu tono, hijo. Apenas es el momento». «¿El momento? La trajiste aquí, al funeral de nuestra madre». «Carla está brindando apoyo», replicó Eduardo, la voz cortada. «Algo que tú y tu hermana podrían aprender. Somos una familia y necesitamos seguir adelante». «No somos una familia», cortó la voz de Mariana. Se había dado la vuelta, los ojos ardiendo. «¡Ya no! Tú te encargaste de eso». Eduardo simplemente negó con la cabeza, un gesto desdeñoso que invalidaba su dolor, su rabia, su mundo entero. Se alejó, dirigiéndose directamente al coche de Carla, que estaba estacionado discretamente en la calle. André y Mariana vieron cómo se iba, un abismo abriéndose entre ellos y su padre, un abismo cavado por años de mentiras y un acto final e imperdonable de traición. No tenían idea de que su madre, desde su silencioso lugar de descanso, ya había construido un puente sobre él, solo para ellos, el euro y el fideicomiso irrevocable. Los siguientes 2 días fueron un borrón de condolencias y guisos, una puesta en escena hueca de luto. Eduardo apenas estuvo en casa, pasando las noches en el loft de Carla, en el centro.
Alegó que la propiedad familiar tenía demasiados recuerdos. La verdad era que tenía demasiado juicio. Los retratos de los antepasados Montenegro en las paredes parecían observarlo con ojos acusadores. El personal que había adorado a Elena se movía a su alrededor con una fría y silenciosa desaprobación. En la mañana del día 15, André y Mariana condujeron hasta la oficina de abogados con su tía Carmo. Los tres eran un frente unido y silencioso. Eran Montenegro y estaban allí para proteger el legado de Elena. Fueron conducidos a la sala de conferencias principal. Era un espacio diseñado para intimidar, con una mesa de caoba de 6 metros, ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad y paredes forradas con libros encuadernados en cuero que nadie leía. Gonzalo Ferreira ya estaba allí, un grueso dossier de documentos atado con una cinta sobre la mesa frente a él. Se sentaron. El silencio era espeso, con anticipación. Las 10 llegaron y pasaron. A las 10:15, la puerta se abrió. Eduardo entró con una sonrisa confiada en su rostro y del brazo. Con todo el aire de la dueña de casa que pretendía convertirse, estaba Carla Silva. Llevaba un traje de tweed color crema de Chanel y un collar de perlas, que era casi ciertamente un regalo reciente. Mariana se puso de pie de un salto. «¿Qué hace ella aquí?», exigió, su voz temblando de rabia. «Esto es un asunto de familia privado». «Carla está conmigo», declaró Eduardo con calma, como si eso lo explicara todo. «Ella es parte de mi vida. Acostúmbrense. Ella tiene todo el derecho de estar aquí». «No», dijo André, su voz peligrosamente baja. No se levantó, pero su presencia parecía llenar la sala. «Ella no tiene derecho. Esto es sobre nuestra madre. No tienes vergüenza». «Siéntense ambos», ordenó Eduardo. «Doctor Ferreira». La voz de Carmo cortó la tensión como un bisturí. «Esta reunión es para beneficiarios nombrados y familiares inmediatos. La señora Silva no califica». «Ella es mi pareja», insistió Eduardo, su rostro endureciéndose. «Ella se queda». Una sonrisa extraña, casi imperceptible, tocó la esquina de la boca de Ferreira. Fue una expresión fugaz, desaparecida en un instante. Pero Carmo la vio. «Muy bien», dijo el abogado, volviendo a sentarse en su silla. «Pero que quede registrado que la señora Silva está presente por su insistencia y en contra de mi consejo». Desató la cinta del dossier. «Comencemos», dijo, la finalidad en su tono señalando que la cortina se levantaba para el acto final de la vida de Elena Vázquez. «Este es el último testamento de Elena Montenegro de Vázquez, ejecutado el 2 de junio de este año». Los ojos de Eduardo se abrieron ligeramente. 2 de junio. Hace solo 2 meses. Había asumido que su testamento era de años atrás, una reliquia de un tiempo más feliz. Esto era nuevo. Esto era reciente. Un destello de inquietud, el primero que sintió en días, se encendió en su estómago. Lo suprimió. ¿Qué podría haber hecho ella? Él tenía todas las cartas. Él era el marido, el patriarca, el amo de este universo. Extendió la mano por debajo de la mesa y apretó la de Carla. Un consuelo silencioso. Ella sonrió de vuelta, un brillo confiado y depredador en sus ojos. Eran un equipo. Habían ganado. Gonzalo Ferreira se aclaró la garganta, el sonido inusualmente alto en la sala silenciosa. Se ajustó las gafas y comenzó a leer. Su voz era un monótono seco y desapasionado, la voz de un hombre recitando hechos, no los deseos finales de una vida. Yo, Elena Montenegro de Vázquez, estando en mi perfecto juicio y cuerpo, declaro por este medio que este es mi último testamento, revocando todos los testamentos y codicilios anteriores. Recorrió las cláusulas preliminares, el nombramiento del doctor Ferreira como albacea,
las instrucciones para su entierro, que habían sido seguidas al pie de la letra. Mariana se secó los ojos, el lenguaje formal trayendo una nueva oleada de dolor. Luego vinieron los legados de artículos personales. A mi querida hermana, Carmo Montenegro, dejo mi colección de novelas de primera edición y el conjunto de esmeraldas de mi abuela. Gracias por haber sido mi ancla y mi amiga más verdadera. La compostura de Carmo se quebró y soltó un pequeño sollozo ahogado. A mi amada hija Mariana, continuó Ferreira, su voz suavizándose por un momento. Dejo mi estudio de arte y todo su contenido, mis diarios personales y el collar de diamantes Luz Estelar que mi padre me dio en mi 18º cumpleaños. Que brille siempre tan intensamente como tú has brillado ante mis ojos. Mariana se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando. A mi amado hijo André, continuó el testamento. Dejo mi cartera de coches clásicos, mis trofeos de equitación y mis acciones de control en la Fundación Montenegro. El fideicomiso de caridad establecido por mi abuelo, confío en que lo liderarás con la integridad y compasión que son tu naturaleza. Andrés se sentó, rígidamente, con los nudillos blancos mientras agarraba el reposabrazos de su silla. Eduardo escuchó con una sonrisa plácida en su rostro. Todo esto era esperado. Los trinkets sentimentales, las reliquias, era el preámbulo para el evento principal. Él estaba esperando los grandes números, la distribución de los activos líquidos, los bienes raíces, las acciones de control en Vázquez Industrias, que habían sido apuntaladas y salvadas por Capital Montenegro. Carla se sentó a su lado, un retrato de confianza serena. Ella frotó suavemente un pulgar en su mano, un recordatorio silencioso de la celebración de cena que tendrían esa noche en Feitoria, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Ahora, dijo Ferreira, haciendo una pausa para beber un sorbo de agua. Levantó la mirada, su vista recorriendo a la familia, antes de fijarse directamente en Eduardo. Llegamos al asunto de mi marido, Eduardo Carlos Vázquez. Esto era todo. Eduardo se enderezó un poco más. Ferreira leyó de la página, su voz regresando a su monótono plano y sin emociones. A mi marido, Eduardo, el hombre con quien compartí 25 años de mi vida, dejo lo siguiente. Hizo una pausa para un efecto dramático. La tensión en la sala era algo físico. Primero, dijo Ferreira, le dejo el perdón total y completo del préstamo personal de 2 millones de euros que le proporcioné en 2018 para cubrir sus sustanciales deudas de juego, un secreto que guardé por el bien de la tranquilidad de nuestros hijos. La sangre se escurrió del rostro de Eduardo. Su sonrisa desapareció. André y Mariana lo miraron. Sus expresiones una mezcla de shock y comprensión. Incipiente. 2 millones de euros, juego. Era una grieta en la fachada perfecta que su padre había mantenido tan cuidadosamente. Segundo, continuó Ferreira, implacable, le dejo el contenido de la pequeña caja fuerte en nuestro dormitorio conyugal, que hasta donde yo sé, contiene su colección de relojes Patek Philippe. Siempre fueron más importantes para él que mi tiempo, por lo que es justo que los guarde. La mano de Carla se apretó en la de Eduardo. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una línea fina y dura. Y, tercero, dijo Ferreira, levantando la mirada del papel, para asestar el golpe final directamente a Eduardo. Le dejo la suma de €1 a ser pagada de la cuenta de caja menor del patrimonio. Silencio. Un silencio espeso y asfixiante llenó la sala. Mariana soltó un sonido que era mitad jadeo, mitad risa. Andrés solo miró fijamente, su mente luchando por procesar las palabras. ¿€1? Eduardo finalmente encontró su voz. Fue un susurro ahogado. Eso es una broma. Lee el resto.
los activos, las cuentas. No hay resto, Eduardo, dijo Ferreira con calma. Esa es la totalidad de su legado. ¡Esto es una locura!, gritó Eduardo, golpeando con el puño la mesa de caoba. El sonido resonó como un disparo. Ella no haría esto. Ella no podía. La mitad de todo es mío por ley. Propiedad conyugal. Tú sabes eso, Gonzalo. «Ah», dijo Ferreira, un destello de algo que se parecía a la satisfacción en sus ojos. Ahí es donde entra la previsión de Elena. Ella era una mujer meticulosa. Pasó una página. Permítame leer la cláusula subsiguiente, titulada Distribución del patrimonio residual. Se aclaró la garganta. Todo el resto, residuo y remanente de mi patrimonio, tanto real como personal, de cualquier naturaleza y donde quiera que se encuentre, lo doy, lo lego y lo asigno al fideicomiso legado Elena Montenegro. ¿Qué demonios es eso?, exigió Eduardo. Un fideicomiso de vida revocable, explicó Ferreira pacientemente. Como el de un niño, uno que Elena estableció y ha estado gestionando activamente durante los últimos 2 años. Los principales beneficiarios de este fideicomiso son sus hijos, André y Mariana Vázquez, y la Fundación Montenegro. Tras su muerte, el fideicomiso se volvió irrevocable. ¿Gestionar?, se burló Eduardo. Elena no sabía nada sobre gestión de finanzas. Yo me encargaba de todo. Esa parece ser una idea equivocada común, dijo Ferreira con frialdad. Su esposa, al parecer, era una estudiante de finanzas mucho más astuta de lo que le dio crédito. Durante los últimos 24 meses, con la asistencia de mi oficina, Elena transfirió sistemática y legalmente todos sus activos personales, toda su herencia de la familia Montenegro, a este fideicomiso. También transfirió sus acciones en joint ventures y otros activos que eran legalmente suyos para controlar. La mente de Eduardo estaba dando vueltas. Pensó en los nuevos consultores financieros que ella había contratado, alegando que quería tomar un papel más activo en su trabajo filantrópico. Los documentos que ella le había pedido que firmara, que él había descartado como planificación fiscal de rutina. Él había sido tan arrogante, tan seguro de la ingenuidad de ella, que ni siquiera se había molestado en leer la letra pequeña. Las propiedades, la cartera, las acciones de Vázquez que ella poseía, balbuceó. De todas legalmente transferidas al fideicomiso, confirmó Ferreira. La casa conyugal es un activo del fideicomiso. La casa de playa en Comporta es un activo del fideicomiso. El 60% de la participación de control en Vázquez Industrias, que fue comprada con el capital inicial Montenegro y por lo tanto legalmente designada como propiedad personal de ella en su acuerdo prenupcial, también es un activo del fideicomiso. El color del rostro de Eduardo cambió de pálido a un morado apopléjico salpicado. El acuerdo prenupcial, el documento que él la había intimidado a firmar hace 25 años, tan seguro de que él sería quien acumularía toda la riqueza. Había insistido en una cláusula de que lo que era suyo, antes del matrimonio, y todos los activos derivados de eso, permanecerían de él. Había pensado que estaba protegiendo su futuro imperio de ella. En cambio, le había dado el arma que ella usó para desarmarlo por completo. Carla miró a Eduardo, los ojos abiertos por la incredulidad y la furia. La fortuna de 9 dígitos que se le había prometido, la vida por la que ella había apostado todo, se estaba desvaneciendo como humo. ¿Pero por qué?, preguntó Eduardo, su voz ahora un jadeo patético. ¿Por qué haría ella esto? Elena deseaba explicar eso ella misma, dijo Ferreira. Buscó en el dossier y sacó un sobre delgado y sellado. Ella dejó una carta. Para usted, Eduardo, y sus instrucciones fueron que yo la debo leer en voz alta. Aquí,
Ahora, rompió el sello de cera que ostentaba el escudo familiar Montenegro. El aire crepitó con anticipación. Esto no era solo una lectura de un testamento, era una ejecución. Y Helena, desde el silencio de su tumba, era la ejecutora. El veredicto de la tumba. Gonzalo Ferreira desdobló la única hoja de papel pesado color crema. La letra era inconfundible, la caligrafía elegante de Helena, una mano fluida que no revelaba la confusión que debió sentir al escribirla. Mientras Ferreira comenzaba a leer, era como si la propia Helena estuviera en la sala, su voz tranquila, comedida y absolutamente devastadora. «Mi queridísimo Eduardo», comenzó la carta, el saludo, destilando una ironía tan fría que quemaba. «Si estás escuchando estas palabras, significa que me he ido. Imagino que estás sentado en la oficina de Gonzalo, luciendo guapo en tu dolor. Tal vez incluso hayas derramado una lágrima para las cámaras. Pero nosotros sabemos la verdad, ¿verdad? El verdadero período de luto por nuestro matrimonio terminó hace años. Simplemente te olvidaste de avisarme». Eduardo se estremeció como si hubiera sido golpeado. Carla se movió incómodamente en su asiento, el foco de cada mirada de odio en la sala. «No, no estoy escribiendo esta carta por rabia, Eduardo. La rabia es una emoción caliente y desordenada. Lo que siento ahora es la claridad limpia y fría del propósito. Te escribo para decirte que yo lo sabía. Yo lo sabía todo. Yo sabía sobre Carla Silva», continuó la carta. Y la voz de Ferreira le dio al nombre una precisión clínica. «Yo sabía que vuestro encuentro casual en ese evento de la galería hace 2 años fue todo menos casual. Yo sabía sobre el apartamento que le alquilaste en Bairro Alto, el que pagaste con fondos desviados de la cuenta subsidiaria de Vázquez Hospitalidad, una cuenta destinada al desarrollo empresarial, no a desvíos personales». Mariana jadeó al mirar a su padre con renovado horror. Esto no era solo un affair, era un robo calculado a su propia familia. «Yo sabía de los viajes a París, que disfrazaste como reuniones de inversores, la pulsera Cartier que le compraste por su cumpleaños, que apareció en nuestro extracto de tarjeta de crédito conjunto como entretenimiento corporativo. No fuiste solo descuidado, Eduardo. Fuiste insultante. ¿De verdad pensaste que yo estaba tan ciega por mi vida de almuerzos y bailes de caridad que no notaría los agujeros en nuestras finanzas? ¿Pensaste que yo era así de estúpida? Esto es difamación», sofocó Eduardo, su rostro resbaladizo de sudor. «Ella estaba delirando». Ferreira lo ignoró, sus ojos fijos en la página. El perfume fue la primera pista. Fleur de Nuit, un aroma agresivo, casi desesperado. Se aferró a tus trajes Savile Row como una mancha. Luego vinieron los susurros de amigos, demasiado leales para hablar claramente. Los avistamientos accidentales de ti en restaurantes donde nunca me llevaste. Por eso, hice lo que cualquier mujer sensata, con considerables recursos, haría. Dejé de adivinar y comencé a confirmar. Un flashback nítido y vívido floreció en la mente de André. Su madre hace meses, sentada en su biblioteca hasta tarde, examinando hojas de cálculo y extractos bancarios. Él le había preguntado qué estaba haciendo. «Solo equilibrando las cuentas de la fundación, querido». Ella había dicho con una sonrisa serena. Se dio cuenta ahora de que ella no estaba equilibrando libros, estaba reuniendo municiones. La carta continuó. Cada palabra un disparo apuntado con precisión. «Contraté a un hombre llamado señor Rui, un investigador privado maravillosamente discreto. Sus informes fueron exhaustivos. Incluían fotografías, Eduardo, fotos tuyas y de la señora Silva en París, en el balcón del Ritz, con todo el aire de una pareja enamorada.
Hubo una fotografía en particular que me impactó. Te estabas riendo, la cabeza echada hacia atrás, con un tipo de alegría despreocupada que no veía en 20 años. Y en ese momento no me sentí herida. Sentí pena. Pena de que tuvieras que construir tu felicidad sobre una fundación de mentiras. La investigación financiera fue aún más reveladora. Verás, mientras estabas ocupado jugando al magnate, yo estaba silenciosamente reuniéndome con contadores forenses. Ellos descubrieron las corporaciones fantasma que habías establecido, la forma sistemática en que habías estado desvalorizando los activos compartidos mientras inflabas tus activos personales, preparándote para dejarme con un imperio vacío, tan pronto como estuvieras harto. Tú ibas a divorciarte de mí, ¿no es así, Eduardo? Solo estabas esperando el momento adecuado, después de asegurar la ronda final de financiación, que dependía del nombre Montenegro. No es así, murmuró Eduardo, su voz despojada de su habitual confianza atronadora. Parecía más pequeño en su silla, acorralado por el peso del conocimiento póstumo de ella. Carla lo estaba mirando, ahora, con una mirada nueva y calculadora en sus ojos. Él le había dicho que era el genio financiero, que Elena era solo una figura decorativa. Él le había dicho que la fortuna era suya para comandar. Él también le había mentido a ella. Y así. La voz de Elena resonó a través de Ferreira. Tomé una decisión. No te daría la satisfacción de un divorcio público y desordenado. No permitiría que arrastraras a nuestros hijos a través de un escándalo que mancharía sus nombres. El nombre Montenegro, mi nombre, no sería definido por tu sórdido romance. En cambio, decidí jugar el juego largo, el juego que tú me enseñaste, el de activos y pasivos, de inversiones astutas y de cortar pérdidas. Y tú, mi querido marido, te convertiste en mi mayor pérdida a cortar. El fideicomiso fue mi bote salvavidas. Cada documento que te pedí que firmaras, cada reestructuración financiera que propuse bajo el pretexto de planificación patrimonial, fue una tabla más en ese barco. Tú firmaste tu futuro con un floreo de tu pluma, demasiado arrogante para leer los detalles, demasiado convencido de tu propia superioridad, para siquiera sospechar que tu esposa tranquila y dócil estaba construyendo una fortaleza que tú nunca podrías traspasar. La casa donde vives, los coches que conduces, la empresa que piensas poseer, no son tuyos. Pertenecen a un legado que tú nunca podrás tocar. Un legado para nuestros hijos. Los hijos que estabas tan dispuesto a traicionar. En cuanto a ti, señorita Silva, dijo la carta, y por primera vez se dirigió a la otra mujer en la sala. Carla se sentó derecha. No tengo palabras de rabia para ti. Tú eres simplemente un síntoma de una enfermedad, no la enfermedad en sí. Tú viste una oportunidad y la agarraste. Casi puedo respetar la ambición, pero debes saber esto. La vida que tú soñaste, la fortuna que tú codiciaste, nunca fue de él para dar. Siempre fue y siempre será mía. Y yo se la he dado a mis hijos. Te dejo con el hombre que elegiste, un hombre con gustos caros, una montaña de deudas no reveladas y ahora sin ingresos. Sinceramente, te deseo la mejor de las suertes con él. La pura crueldad quirúrgica de esa frase final flotó en el aire. No era solo un despido, era una maldición. Ferreira dobló la carta y la colocó sobre la mesa. La sala estaba en silencio sepulcral. Eduardo respiraba con dificultad, su rostro gris. Estaba arruinado, pública, financiera y personalmente. Había sido tan completamente superado, tan completamente desmantelado por la mujer, que había subestimado toda su vida. El último acto de chantaje,
Pero justo cuando la familia comenzó a absorber la magnitud de la victoria de Helena, una voz nueva e inesperada cortó el silencio. «Ella piensa que es muy lista», dijo Carla Silva, su voz destilando veneno. Se rió, un sonido corto, afilado y feo. «Ella piensa que ganó». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Ya no era la pareja compuesta y elegante. Su rostro era una máscara de furia. Buscó en su costoso bolso de cuero y sacó un dossier grueso, golpeándolo contra la mesa con un golpe desafiante. «Esa perra muerta puede haber sido inteligente», se burló Carla, su máscara de sofisticación cayendo para revelar algo mucho más común y peligroso. Pero no fue lo suficientemente inteligente. Ella pensó que el único crimen de Eduardo era traicionar. Eso es simplemente adorable. Miró de André y Mariana, luego a un aturdido Eduardo. «Vuestro padre y yo teníamos más que un pequeño affair. Teníamos una sociedad comercial», dijo, una sonrisa malvada extendiéndose por su rostro. «Y yo mantuve registros muy detallados. Por eso, antes de que celebren el entierro de mi futuro, quizás quieran echar un vistazo a lo que tengo aquí. Porque os prometo, el pequeño fideicomiso de Helena no valdrá mucho cuando el gobierno federal termine de confiscar todos los activos que vuestra familia posee». El juego acababa de cambiar. Helena había ganado la batalla, pero Carla Silva estaba amenazando con incendiar el reino entero. El dossier yacía sobre la mesa de caoba pulida, como una bomba por detonar. La atmósfera en la sala, que había sido de victoria choqueada para los hermanos Montenegro, se avinagró instantáneamente a pavor. Eduardo miró fijamente el dossier, un nuevo tipo de terror amaneciendo en su rostro. Esto no era parte de su plan. Esto no era parte de ningún plan. «¿Qué es esto, Carla?», exigió su voz, un gruñido bajo. «¿Qué estás haciendo?». «Asegurando mi futuro», replicó ella, sin siquiera molestarse en mirarlo. Sus ojos estaban fijos en André. Ella lo había identificado correctamente como el nuevo jefe de la familia, el que ahora detentaba el poder. «El futuro que me prometiste, Eduardo, el que tu difunta esposa intentó tan inconvenientemente quitarme». La expresión de André era fría y legible. «¿Qué hay en el dossier, señora Silva?» «¡Apalancamiento!», dijo ella, con una sonrisa presuntuosa. Golpeó con un dedo perfectamente cuidado en el dossier. «Veréis, vuestra madre tenía razón en una cosa. Vuestro padre es un pésimo hombre de negocios, al menos cuando se trata de negocios legítimos. Su verdadero talento reside en la contabilidad creativa y en la utilización de información privilegiada». Las palabras flotaron en el aire, cada una de ellas una potencial sentencia de muerte para el nombre Vázquez. Gonzalo Ferreira, que se había mantenido impasible, parecía ahora grave. Esto iba mucho más allá de una disputa doméstica por herencia. Esto estaba en el territorio de crímenes graves de cuello blanco. «Durante los últimos 18 meses», explicó Carla, su voz ahora confiada y dominante, «Eduardo ha estado usando información privilegiada para hacer transacciones bursátiles a través de una serie de cuentas offshore. Información que él obtuvo de sus amigos en el club de campo, de miembros del consejo con los que juega al golf, específicamente sobre la fusión pendiente de Repetrocorp y Titan Drilling». Carmo jadeó. Su difunto marido había estado en el consejo de Petrocorp. La información sobre esa fusión era uno de los secretos mejor guardados en la bolsa de valores. Eduardo no tenía la liquidez para hacer las grandes jugadas él mismo, continuó Carla, animándose con su tema. «Ahí es donde yo entré. Yo tenía las conexiones, personas que podían montar las cuentas, hacer las transacciones y lavar los beneficios. Éramos un equipo.
Él conseguía la información. Yo hacía que sucediera. Ya hemos limpiado más de 30 millones de euros. Están en una cuenta en las Islas Caimán, esperando ser movidos. Hizo una pausa, dejando que el peso de su confesión se asentara. Acababa de admitir múltiples crímenes graves, pero lo hizo con la confianza inquebrantable de alguien que creía tener un as imbatible. Este dossier, dijo, golpeándolo de nuevo, contiene todo: registros de transacciones encriptadas, grabaciones de llamadas telefónicas con Eduardo, donde él detalla explícitamente la información privilegiada, copias de transferencias bancarias. Es un caso completo y empaquetado para la CMVM y probablemente para la policía judicial aquí. Eduardo parecía que iba a enfermar. ¿Me estabas grabando? Claro que sí, querido, arrulló ella con afecto fingido. No pensaste que yo era tan estúpida como tu esposa, ¿verdad? Yo tengo siempre una póliza de seguro. Volvió su atención a André y Mariana. Entonces aquí está mi oferta. Es muy simple. El pequeño testamento de vuestra madre es una pieza simpática de drama familiar. Pero esto, gesticuló hacia el dossier, es la vida real. Vais a instruir a vuestro abogado, el doctor Ferreira, para que rompa el fideicomiso. Vais a redactar un nuevo acuerdo en el que yo recibo un pago único, no negociable, de 50 millones de euros, limpios y rastreables. A cambio de eso, os entrego este dossier y todas las copias que tengo y desaparezco de vuestras vidas para siempre. ¿Y si nos negamos?, preguntó Mariana, su voz temblorosa, pero desafiadora. La sonrisa de Carla desapareció. Si se niegan, dijo su voz helándose, yo salgo de esta oficina y voy directamente a la Fiscalía General de la República. Este dossier se convertirá en la prueba A, en el caso de la República contra Eduardo Vázquez. Van a congelar todos los activos ligados a su nombre, lo que incluye los activos que él mezcló con el patrimonio de vuestra madre durante años. Lanzarán una investigación tan profunda y tan pública que os hará girar la cabeza. El nombre Vázquez será sinónimo de fraude. Vuestro padre irá a prisión por mucho, mucho tiempo. Solo los honorarios legales agotarán vuestro precioso fideicomiso. Y cuando el gobierno termine de confiscar activos y aplicar multas, vuestra herencia de 9 dígitos tendrá suerte si vale 7. Por eso, podéis ser principistas y pobres, o podéis ser prácticos y ricos. La elección es vuestra. Su chantaje fue una obra maestra. Ella los tenía acorralados. Pagarle parecía repugnante. Una traición a todo lo que su madre había trabajado para proteger. Pero la alternativa, una implosión pública de todo su mundo, su padre preso, el nombre de la familia destruido, era casi impensable. André miró fijamente el dossier, luego a su padre, que ahora parecía un animal acorralado. No vio remordimiento en los ojos de su padre, solo miedo de ser atrapado. Por primera vez, André entendió la verdadera profundidad de la debilidad del hombre. «Necesitamos discutir esto», dijo André, su voz firme, en privado. «Genial», dijo Carla, reclinándose en su silla. «Tenéis 5 minutos, el reloj está corriendo». Dubois. El último mandamiento de Elena. Gonzalo Ferreira llevó a André, Mariana y Carmo a su oficina privada, dejando a Eduardo solo con la mujer que lo estaba destruyendo sistemáticamente. «¿Qué hacemos?», susurró Mariana, tan pronto como la puerta fue cerrada. «No podemos darle a ese monstruo 50 millones de euros del dinero de mamá. ¡Es obsceno!». «¿Cuál es la alternativa, querida?», replicó Carmo, su voz tensa. «Ella tiene razón. Una investigación federal nos arruinaría. El escándalo. El dinero en esas cuentas offshore
dijo André pensando en voz alta. ¿Es real? No tengo dudas de que lo es, confirmó Ferreira con gravedad. Y si ella tiene las pruebas que alega, las consecuencias serían exactamente como ella describió. El gobierno tiene amplios poderes de confiscación de activos en casos como este. Ellos argumentarían que los beneficios ilícitos fueron canalizados a Vázquez e Industrias durante años, envenenando efectivamente el pozo. Contestar eso llevaría años y una fortuna en honorarios legales. André caminó de un lado a otro en la pequeña oficina, su mente acelerándose. Su madre había sido tan brillante, tan minuciosa, pero ella había estado luchando en una guerra de un solo frente: la infidelidad y la mala gestión financiera de su marido, dentro de su esfera personal. No había tenido en cuenta una segunda frente, una de descarada conspiración criminal de alto nivel. «O sí la tuvo», dijo André de repente, sus ojos iluminándose. «Los diarios de mamá, el testamento decía que ella te los dejó». «Sí», dijo Mariana, confundida. «Están en casa. ¿Por qué? ¿Qué más te dejó a ti? ¿El estudio de arte es solo eso?» «No», insistió André, su memoria agarrándose a un detalle. «Piensa, cuando éramos niños, ¿qué decía siempre mamá que era su posesión más valiosa? Pero no fue mencionado en el testamento». «Exacto», dijo André. «Ella no se olvidaría de eso. Debe estar con sus bienes personales. Necesitamos ir a casa, ahora». «¿Qué estás pensando, André?», preguntó Carmo. «Estoy pensando que mamá siempre estuvo 3 pasos por delante de nosotros», dijo él, un destello de esperanza en su voz. Ella planeó la guerra que ella conocía, pero tal vez, solo tal vez, también nos dejó un plan de contingencia para la que ella no conocía. Se giró hacia el doctor Ferreira. «Vuelva allí, gane tiempo. Dígale que estamos considerando que usted está investigando la legalidad de disolver el fideicomiso. Gánenos el mayor tiempo posible». Ferreira asintió, entendiendo de inmediato. «Puedo mantenerla atrapada en jerga legal e hipotética durante al menos 1 hora». André agarró la mano de Mariana. Vamos a una búsqueda del tesoro». Salieron por una salida trasera, un sentido de propósito desesperado, impulsándolos hacia adelante. Ya no eran solo víctimas de la traición de su padre, eran soldados en la guerra de su madre, y acababan de recibir una última orden críptica de su comandante. Jack mate. Al final, jaque mate. La atmósfera en la sala de conferencias se había avinagrado durante su ausencia. Carla caminaba de un lado a otro, impacientemente, su perfume caro mezclándose con el olor rancio a miedo que emanaba de Eduardo. Gonzalo Ferreira se sentó a la cabecera de la mesa, una expresión de esfinge en su rostro. Habiendo hecho el filibustering con éxito durante casi 1 hora y media, con argumentos legales circulares, la puerta se abrió y André y Mariana entraron. El cambio en su comportamiento era palpable. El dolor y la incertidumbre habían desaparecido, sustituidas por una resolución fría e inquebrantable. Se movían con la confianza de personas que sabían el resultado antes de que se hiciera la jugada final. «Muy bien», exigió Carla, golpeando su reloj. «¿Ya han recuperado el juicio? ¿Dónde está el dinero?» André no le respondió directamente. Caminó hasta la mesa y colocó un libro mayor encuadernado en cuero con un fuerte golpe. Parecía idéntico al que Ferreira había leído el testamento, un libro de juicio final. André inclinó la cabeza hacia Eduardo, que parecía haber visto un fantasma. El rostro de Carla se puso blanco. La confianza se escurrió de ella, sustituida por pánico puro y no adulterado. «Lo tenemos todo, Carla», continuó André implacablemente. «Cada llamada donde planeaste chantajearlo, cada correo electrónico a tus banqueros offshore. Te tenemos grabada admitiendo tu intención de extorsionar a nuestra familia,
tu pequeña póliza de seguro. Resulta que era la póliza de seguro de ella contra ti, y ahora es nuestra arma contra los dos. Tu dossier incrimina a nuestro padre. «Es verdad», dijo Mariana, dando un paso adelante. «Pero nuestra prueba, la prueba de nuestra madre, lo incrimina a él, y prueba tu papel como co-conspiradora que estaba activamente planeando defraudar a tu socio. Si bien tu prueba te puede valer una sentencia reducida por cooperación, la nuestra añadiría cargos de conspiración e intento de extorsión. Te quedarías enterrada tan profundamente en el sistema legal que te olvidarías de cómo es el sol». Carla tropezó hacia atrás sin palabras. Miró a Eduardo, los ojos ardiendo de traición. ¿Me estabas espiando? Eduardo ni siquiera pudo encontrar su mirada. Estaba acabado, atrapado entre el genio póstumo de su esposa y la traición de su amante. «Entonces aquí está el acuerdo», dijo André, la voz descendiendo a un casi susurro. «Esta es una oferta única. El regalo final de mi madre para nosotros fue el poder de elegir. Mi hermana y yo elegimos proteger su legado. Nuestro padre enfrentará la justicia. Eso no es negociable». Deslizó el sobre sellado dirigido a la policía judicial sobre la mesa. «Esto será entregado hoy. Su destino está sellado». Luego miró directamente a Carla. «Pero tú eres solo un parásito, como mi madre dijo, y no tenemos interés en desperdiciar más de nuestra energía contigo. Por eso, tú puedes irte. Ahora, sin nada. O puedes quedarte y podemos entregar a la policía judicial pruebas contra 2 criminales en lugar de 1. Elige». Por un largo momento, Carla permaneció congelada, su mente procesando la demolición total de sus planes. La vida por la que ella había conspirado, matado en espíritu, se había ido. Miró a Eduardo con puro odio. Luego, a los 2 hermanos que se erguían como juez y jurado. Ya no eran niños. Eran un Montenegro empuñando el poder que su madre les había transmitido. Sin decir una palabra, abrió el bolso. Sacó el teléfono móvil y lo colocó sobre la mesa. Deslizó el llavero del apartamento al lado, luego se dio la vuelta y salió de la sala de conferencias, sus tacones haciendo un ritmo de marcha de la derrota. La puerta se cerró detrás de ella y se había ido. La sala quedó en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Eduardo. Miró a sus hijos, su rostro una máscara patética de desesperación. «Lo lamento», susurró él. «El hombre que lo lamenta», dijo André, la voz desprovista de toda emoción. «Murió hace mucho tiempo. Nuestra madre, sin embargo, vive a través de nosotros». Gonzalo Ferreira recogió el sobre dirigido a la policía judicial. Miró a André y Mariana, una pregunta en sus ojos. André asintió con un único movimiento decisivo. Si esta historia de la increíble previsión de una mujer y la lucha de una familia por su legado les ha cautivado, por favor, dejen un me gusta en este video. Compártanlo con alguien que aprecie una historia de justicia definitiva. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para más dramas de la vida real que no querrán perderse. Gracias por escuchar.